Hola, en esta ocasión vamos a hablar de canales de 80 MHz como fuente de interferencia. Cuando hablamos de 80 MHz, hablamos del ancho que pudiésemos utilizar en la configuración de la portadora de nuestros radioenlaces. Ese ancho que normalmente asociamos a mayor velocidad, es decir, mientras más ancho configuro mi canal, yo pudiese lograr más velocidad de mi enlace, más capacidad. Bueno, eso no necesariamente es así y ya van a ver por qué. Mi nombre es Luis Aguilar y formo parte de la empresa Ecoinos. Fíjense en el siguiente escenario. Realizamos un análisis de espectro y nos conseguimos con 4 portadoras, cada una perteneciente a proveedores de servicio de Internet inalámbrico, lo que son los WISP. Entonces tenemos el WISP-A, el B, el C y el D, cada uno con su propia portadora. Fíjense, por ejemplo, el WISP-A tiene una portadora configurada en 20 MHz, el B en 40 MHz, es decir, dos portadoras de 20 funcionando de manera contigua, es decir, dos portadoras de 20 una al lado de la otra. El WIS-C con una portadora de 10 MHz y el WIS-D con una portadora de 20 MHz. Lo primero que hay que comentar es que como no se está solapando ninguna portadora, es decir, no se está interfiriendo ninguna de ellas con otra, entonces los enlaces funcionan o funcionarían bien. Esto es un ejercicio teórico. Funcionarían bien. De hecho, para este ejemplo, vean los valores de CCQ. En los 4 casos, valores muy altos. ¿Qué significa el CCQ? El CCQ no es otra cosa que el porcentaje de tramas que se retransmiten en un enlace. Cuando un enlace está interferido o está muy cerca del piso de ruido, la información no llega de manera correcta de un extremo al otro. Entonces se tiene que retransmitir. El CCQ lo que nos dice es qué porcentaje de la información se está retransmitiendo. Un CCQ de 90%, que es un valor muy bueno, lo que nos dice es que solo el 10% de las tramas que viajan por el enlace se están retransmitiendo. Entonces, tenemos esos 4 WISP con buenos valores de CCQ. Como tienen buen valor de CCQ, los enlaces pueden trabajar en modulaciones altas y modulaciones altas se traducen en buenas velocidades de data rate. Y una buena velocidad de data rate se traduce en buena capacidad, buen throughput en mi radioenlace. Muy bien, viendo este escenario, fíjense que queda un espacio libre en el espectro, un espacio que se resaltó allí en la frecuencia 5435, hay 30 MHz disponibles. Ahora bien, eso quiere decir que yo puedo colocar allí en ese espacio una portadora o configurar en mi enlace una portadora de 20 MHz o una de 30 si mi radio lo permite, por ejemplo un radioenlace Ubiquiti. Pues no, porque las portadoras o la configuración de la portadora va a ocupar más ancho que el mismo valor que yo configure. Es decir, si yo configuro mi radio con un ancho de canal de 20 MHz, él no va a ocupar 20 MHz en el espectro. Él va a ocupar 60 MHz o hasta 60 MHz. ¿Por qué? Porque la portadora, a medida que va bajando el nivel de señal, la intensidad se va ensanchando. Entonces se genera una especie, algo similar, una forma de una campana. Entonces la portadora, recuerden, siempre va a ocupar mucho más. Pensemos siempre en el peor escenario. ¿Cuál es el peor escenario? Bueno, va a ocupar el triple del canal o del ancho de canal que yo configure. Por ejemplo, vean el WIS-B. Está configurado un ancho de canal de 40 MHz. Realmente en el espectro, esa portadora va a ocupar 120 MHz. Entonces, partiendo de esta explicación, para yo no solapar e interferir a ninguno de los vecinos, en este caso el WIS-C y el WIS-D, yo pudiese hacer ¿qué?
siendo un nuevo WIS que me quiero posicionar en el espectro. ¿Qué puedo hacer si yo soy el WIS E? Bueno, si tengo cierto sentido común y el conocimiento necesario, entonces yo configuro un canal de 10 MHz. ¿Para qué? Para, junto con el ensanchamiento que sabemos que tiene la portadora, ocupar los 30 MHz que están disponibles y no solapar ni interferir a nadie. Como no interfiero, no me interfieren y mi enlace está, digámoslo de una manera coloquial, es un enlace sano. Un enlace sano tiene un buen CCQ y me permite alcanzar buena velocidad. Entonces, pensemos que con este enlace yo pudiese alcanzar 40 megabits de throughput. Ahora bien, ¿qué pasa si yo no tengo el conocimiento necesario y me dejo guiar por la idea general de que si configuro un ancho de canal mayor, voy a tener mayor capacidad? Pero eso lo hago sin entender y sin estudiar el espectro. Entonces ya no uso la opción A, me voy por la opción B. ¿Cuál es la opción B? Bueno, configuro un canal de 80 MHz en mi radio. Ya saben que 80 MHz es la suma de 4 canales de 20. Y va a ocurrir lo siguiente. Mi señal súper ancha, va a solapar 3 de las 4 portadoras que tenemos en el ejemplo. Fíjense que ahora por lo que hice, afecté la capacidad de 3 enlaces que estaban funcionando de buena manera y afecté obviamente los datos. Supongamos que esos enlaces transportan datos de internet. Bueno, le estoy afectando la navegación a los usuarios que dependen de esos radioenlaces. Y no solo eso, no solo que los afecté a ellos, sino que si comparo esto con el ejemplo anterior, donde utilizando un ancho de canal de 10 MHz pude lograr hasta 40 megabits, ahora, de manera irónica, a pesar de que estoy usando un ancho de canal mucho mayor, como mi enlace está interferido, recuerden que si yo interfiero, me interfieren, ahora solo puedo trabajar en una modulación bien baja y no de la mejor manera, de hecho, y lograr solo 6 megabits. Entonces esto es lo que se quiso mostrar en este video, un poco de entender que quizás en entornos urbanos, en las grandes ciudades, no es factible en la actualidad trabajar con anchos de canales tan grandes como 80 megabits. Si estamos en un entorno rural, si hacemos un análisis de espectro, siempre debemos hacer el análisis de espectro y vemos que está la disponibilidad necesaria para yo colocar una portadora súper ancha de 80 megabits y lo que saben que ocupa, que sería realmente ese 80 multiplicado por 3, bueno, ahí sí lo pudiese usar, siempre y cuando necesite los megas, ojo, siempre y cuando los necesite. Si yo no necesito transportar tantos megas en mi radioenlace, no tiene sentido utilizar una portadora tan ancha. Recuerden seguirnos en las redes sociales, comentar en el video si todas las precisiones que tengan al respecto y bueno, acá les dejamos nuestros datos de contacto. Gracias.